Bueno, damos inicio al ser las 3 en punto. Bienvenidos a la conferencia del mes de julio de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el presidente, el doctor Walter Fernández, les dará la más cordial bienvenida y les presentará a los expositores de hoy. Las personas que desean hacer preguntas, comentarios, al final de la conferencia daremos un espacio para esto. Don Walter. Gracias. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la doctora María Isabel Sandoval y al doctor Jorge Cortés, les agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La conferencia la presentarán en forma conjunta, exponiendo primero el doctor Cortés y luego la doctora Sandoval. En este orden tengo el gusto de introducirlos ante ustedes. El doctor Jorge Cortés Núñez es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de esta universidad, del cual ha sido director y subdirector. A lo largo de más de 4 décadas de trayectoria universitaria y catedrático desde 1996, el doctor Cortés ha contribuido a la formación de decenas de profesionales y de investigadores en el campo de las ciencias marinas. El doctor Cortés investiga sobre los impactos humanos y naturales en arrecifes coralinos y otros sistemas marino-costeros tropicales. También se interesa en el conocimiento de la biodiversidad marina de Costa Rica. Otro de sus estudios es la historia de la investigación marina en nuestro país. Sus investigaciones en la isla del Coco, con la participación de investigadores de diversas áreas, así como también de otras universidades, fueron los primeros aportes nacionales al descubrimiento de muchos organismos marinos en este parque nacional. El trabajo académico del doctor Cortés trasciende las fronteras nacionales, muestra de ello su participación en numerosos programas científicos internacionales, en representación de Costa Rica y en expediciones marinas junto a reconocidos científicos de países como Estados Unidos. Del 2007 en adelante, el doctor Cortés se ha dedicado al estudio del mar profundo, con el objetivo de descubrir la vida en el fondo marino. Este interés lo ha llevado a participar en varias expediciones para descender a miles de metros en el Océano Pacífico de Costa Rica. Estas investigaciones buscan la recopilación de información para avanzar el conocimiento y para apoyar la conservación de estas regiones profundas. La producción científica del doctor Cortés incluye cerca de 300 publicaciones. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, y de la International Society for Reef Studies. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias 1982, el Premio Tuas Conicet en Ciencias Biológicas 1993, investigador destacado de la Universidad de Costa Rica, área de ciencias en el 2014, Eminence in Research Award de la International Coral Reef Society en el 2021, Fellow of the American Association for the Advancement of Science en el 2023, entre otros reconocimientos. Otro de sus intereses es la divulgación de la ciencia y el crear más conciencia sobre la importancia de los océanos para Costa Rica y el planeta. Nuestra otra conferencista, la doctora María Isabel Sandoval, es profesora asociada de la Escuela Centroamericana de Geología en la Universidad de Costa Rica. La doctora Sandoval tiene un bachillerato y una licenciatura en Geología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado, PhD, en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Lausana, Suiza. Este último lo obtuvo en el año 2015. Es especialista en micropaleontología, específicamente en el grupo de protistas radiolarios, y sus proyectos se centran en la bioestratigrafía
y paleoceanografía de sedimentos y rocas oceánicas profundas en la región del Caribe y el Pacífico, con edades que abarcan desde el Cretácico al Holoceno. Ha participado en 2 expediciones de fondo oceánico en el Pacífico costarricense. De octubre a diciembre del 2012 participó en la expedición 344 del Integrated Ocean Drilling Program, más conocido por sus siglas como IODP, llamado Costa Rica Seismogenesis Project Stage 2, en el buque JOIDES Resolution. Recientemente, en junio del 2023, participó en la expedición Octopus Odyssey en el buque Falcon, perteneciente al Smith Ocean Institute. Actualmente, participa en múltiples proyectos de índole multidisciplinario e interdisciplinario, tanto a nivel nacional como internacional, en temas que involucran la investigación de fondo oceánico, la docencia y el arte. Es un gusto tener con nosotros a tan distinguidos conferencistas, a quienes les solicito, por favor, iniciar su conferencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación. Para mí es un gran gusto, un honor presentar en la Academia Nacional de Ciencias. Y como lo dijo el doctor Fernández, yo voy a empezar y después María Isabel va a hablar posteriormente de otras partes y vamos a ir ahí avanzando con esta presentación. Entonces, el título que le hemos puesto es Explorando una Costa Rica desconocida y yo voy a hablar de algunas expediciones en las que participé de mi parte, es María Isabel, otras de parte de ella, y en la que participamos recientemente los 12 aquí en el Pacífico de Costa Rica. Y para empezar, recordar que Costa Rica es básicamente mar. Somos 92% de Costa Rica es marino y ese es el mapa oficial de Costa Rica. Los mares son parte de nuestro patrimonio y tenemos por eso ese mar que lo hace muy gigantesco la isla del Coco. Está también 200 millas alrededor de la isla del Coco. Tenemos fronteras con Colombia y con Ecuador, además de Panamá y Nicaragua. Pero este país no es solo mar, ¿no? 92% es mar, pero es profundo. Haciendo un análisis con mi colega Catalina Benavides de qué porcentaje del área de Costa Rica está a diferentes profundidades, encontramos que más de la mitad, el 63%, está a más de 2.000 metros de profundidad. Más de un tercio está a 3.000 metros de profundidad y la parte más profunda creemos que está como a unos 4.900 metros. Y digo creemos porque no hay una buena batimetría de ahí. Lo que significa que Costa Rica es más de 1 kilómetro hondo que lo que es el Chirripó de alto. Y lo que vamos a hablar esta tarde es de 4 investigaciones que se han realizado. La primera es aquí en el Pacífico Central, frente a Quepos, Manuel Antonio Herradura, a donde hay sitios a donde emana metano. Y voy a hablar un poco sobre eso, de estas salidas de metano. La siguiente fue otra expedición en la que participé para estudiar montes submarinos y llanuras abisales en esta región, entre la costa y la isla del Coco, que está aquí. La tercera está a cargo de María Isabel, sobre la zona de subducción que fue estudiada en 2012 frente a la península de Osa. Y el último son estos montículos profundos que estudiamos en junio de este año y que vamos a volver a visitar ahora en diciembre. Entonces vamos a empezar con el Pacífico Central. Y en esta imagen
se pueden ver estas grandes cicatrices y esos son cicatrices en el talud continental, donde hay capas de sedimento muy profundas a donde sale metano. Y esos sitios los visitamos con este barco, es el buque de investigación Atlantis, que pertenece a la institución oceanográfica Woods Hole. Y este barco, aquí en este hangar, puede ver un poco, lleva el submarino Alvin, que es el principal submarino de investigación en el mundo. Este submarino que está en operación ya por muchos años y ha sido adaptado periódicamente. Recientemente tiene una nueva esfera de titanio en esta parte, con una capacidad de inmersión hasta los 6.500 metros de profundidad. En esa esfera va un piloto y 2 científicos. Este barco con este submarino lo usamos en 2017 y 2018 y la inmersión más profunda que se realizó en esa expedición fue a los 3.000 metros. Y el énfasis fue en esos sitios donde emana el metano, emisario de metano. Estos son sitios, como dije, donde sale metano, que es un compuesto tóxico, pero hay un consorcio de bacterias y arqueas, otro tipo parecido a bacterias, pero otro grupo aparte, que transforman ese metano en alimento. Y lo que encontramos ahí son animales como estos gusanos tuícola o estos mejillones que tienen las bacterias dentro de su cuerpo. Y entonces tienen secciones especializadas para procesar ese metano y convertirlo en alimento. Pero además el metano crece sobre las rocas, entonces vemos cangrejos que comen, las bacterias crecen sobre las rocas, entonces vemos estos cangrejos que comen esas bacterias que crecen ahí. Y de los descubrimientos importantes que se hicieron hace ya más de una década fue de este cangrejo, que lo llaman un cangrejo yeti por las prolongaciones que tienen como el hombre de las nieves, que pertenece al género Kiwa y fue bautizado con el nombre específico de pura vida. Y este cangrejo lo que hace es cultivar bacterias aquí en estas prolongaciones y periódicamente con piezas modificadas bucales recoge esas bacterias y se alimenta de eso. Eso es aquí en estas partes. Posteriormente hicimos otra expedición en 2019 para visitar estas regiones de montes submarinos, que son esto que vemos aquí, y las llanuras abisales, que son estas grandes extensiones muy planas, fondos lodosos. Y para eso se usó este barco, el Falkor, del Schmidt Ocean Institute, y este es el Falkor anterior, que lo llaman ahora el Falkor clásico, porque ya en junio hicimos otra expedición con el Falkor nuevo, que ya vamos a mostrarlo más adelante. Y este barco lo que tiene es un vehículo operado remotamente, por sus siglas en inglés, Remotely Operated Vehicle, que se llama Sebastian, y con él bajamos hasta 3.700 metros de profundidad en el 2019. Este vehículo está conectado al barco por un cable, entonces es como un cordón umbilical y ahí tiene fuente de energía y fibra óptica para las imágenes. Entonces con este visitamos montes submarinos. Un monte submarino es una montaña, es un volcán antiguo que creció en el fondo del mar y que no llega hasta la superficie. Y la definición oficial de monte submarino es que tiene por lo menos 1.000 metros de altura entre la cima y la base. Estos que vemos aquí están sobre la placa del Coco, que se mueve en esta dirección, y aquí en morado es la fosa mesoamericana, donde se está viendo la placa del Coco debajo de la placa del Caribe. ¿Sí? La parte terrestre de Costa Rica sería acá arriba.
Y esas son las cicatrices que mencionaba antes, producto de montañas que se hundieron aquí contra este sedimento hace muchísimo tiempo. Para que se formen una idea, este monte submarino, este par de volcanes, la cima está a 1500 metros de profundidad y la base a 3000 metros. O sea, estos son volcanes que miden 1500 metros de altura. Sí, un poco más altos que el volcán Arenal. Y esto es lo que encontramos en estos montes submarinos. Es una riqueza impresionante de organismos, una gran diversidad, octocorales, corales negros, anémonas de mar, esponjas, asidias, equinodermos, crinoideos. Y esto es lo que vemos. Si nos acercamos, vemos otros grupos de organismos y si analizamos las bacterias, hay una riqueza altísima de bacterias, hongos y otros microorganismos. En las llanuras abisales son esas regiones extensas de fondos lodosos que se ven muy monótonos, pero son muy ricos, tienen una fauna impresionante que vive dentro de los sedimentos, sobre los sedimentos y organismos muy curiosos como por ejemplo este pez que encontramos o organismos como esta medusa que en vez de estar flotando en el agua cazando, se mueve sobre el fondo alimentándose. Sí, el alimento que llega aquí viene desde la superficie, en estos casos a 1500, entre 1500 y 3000 metros de columna de agua. Eso se produce en la superficie y eso va cayendo lentamente hasta el fondo y es la fuente de alimento de estos organismos. La tercera región que vamos a ver es esta zona de subducción y le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para contarles un poquito de esta expedición, es un poquito distinta, ya que, bueno, el objetivo de esta expedición principalmente fue perforar la interacción entre las dos placas, tanto la placa del Coco como la placa Caribe. Ahorita les explico un poquito a detalle. Y se visitó por medio, bueno, esto fue en el 2012, que fue una expedición que yo participé, y estuvimos a cargo, bueno, a bordo del JOIDES Resolution, o le dicen el JR también, y es parte de este programa de perforación oceánica integrada, por sus siglas en inglés. Entonces, si pasamos a la siguiente, Jorge, para mostrarles, bueno, algo importante, perdón, anterior, es que como ven acá, tiene una plataforma de perforación bastante grande. Aquí aquí se ve la perforadora, porque aquí el objetivo es perforar el fondo oceánico, bastante profundo. Les cuento que este buque es bastante grande, mide 143 metros de largo, le caben hasta 100 personas o más adentro, 120 más o menos, contando la tripulación y los científicos y técnicos. Y a ver, esta perforadora puede llegar hasta 6000 o más metros de profundidad de agua y puede perforar, o su récord ha sido más de 2500 metros de roca, en roca y sedimento. Ok, entonces, algunas imágenes, ya que es un poco diferente, ¿verdad? No es como que llevamos una cámara y vemos como otro tipo de robot o estas cosas que ha mostrado Jorge, sino aquí principalmente todo el trabajo se hace en superficie, ¿verdad? La perforadora nos llega nada más los núcleos hacia afuera, ¿verdad? Y ahí estamos recibiendo, por ejemplo, los núcleos. Llegan núcleos de hasta 9 metros y ahí se cortan, ahí donde ustedes ven ese catwalk que le llaman ahí, en metros. Y después se colocan en unas mesas donde posteriormente van a ser muestreados por la parte científica y analizados. Aquí estoy yo en una foto, ¿verdad? Como observando la muestra, que eso es lo que vamos a hacer. Describir las rocas y posteriormente ir a caracterizar estas muestras.
¿Podemos pasar? Bueno, entonces les cuento que esto es un perfil sísmico y la idea, bueno, acá como aquí tenemos la placa del coco, esta parte rugosa es, digamos, el basalto, es la parte de la corteza en sí, ¿verdad? Que son es basáltica y todo esto rugoso que ven acá y en la parte superior que sea un poquito menos rugoso, como más lineal, esa parte sería lo que es la cobertura sedimentaria. Entonces, parte de los objetivos de esta expedición era estudiar esa zona de subducción, esos materiales que interactúan en eso, donde dice prisma frontal, ¿verdad? Eso, la idea era perforar ahí. Esta es de las zonas a nivel mundial más superficiales para poder perforar la zona de subducción. Entonces, Costa Rica tiene esa ventaja de poder llegar a esa interacción donde se generan, donde se producen los sismos o no se produce, o dejan de producirse, por decirlo así. Entonces, bueno, parte de los objetivos fue ese, tratar de perforar y se hicieron 5 perforaciones. La menos exitosa fue la más complicada, que es esta de perforar la zona de subducción por el tipo de materiales, había mucha caída de la tubería y demás, pero bueno, igual recuperamos bastante y se sacaron muchísimas investigaciones posteriores, ¿verdad? Desde el 2012, imagínense. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de lo que se trabajó. Trabajé yo desde el punto de vista micropaleontológico, que trabajamos en los sedimentos. Entonces, la idea es con tanto muestrear la roca, ¿verdad? El basalto que se perforó, pero también saber esos sedimentos, qué son, qué contienen y qué edades tienen también, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de uno de las núcleos o de las perforaciones más que se hicieron, que fueron más exitosas. En este caso es la 1414, que tenía una profundidad de 2.459 metros. Y aquí está, digamos, esto sería lo que dice Massive Flow en la base, que serían a 450 metros más o menos de profundidad. Ahí teníamos lo que es el basalto. Pero vean que ahí a 360, por ejemplo, hasta arriba, hasta cero, ¿verdad? Eh, desde 0 a 360 tenemos lo que es la cobertura sedimentaria. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar con esos sedimentos, ya casi son roca, ¿verdad? Y en mi caso trabajé con la parte de micropaleontología, dataciones y dando edades con base a radiolarios. Los radiolarios son organismos, bueno, ahí se ven, son microscópicos, es parte del plancton marino. Su conchilla está hecha de sílice, así es que es bastante resistente y lo encontramos y es bastante abundante, sobre todo en lo que es el Pacífico este ecuatorial. Entonces, un estudio de radiolarios nos puede indicar tanto edades como también aplicaciones oceanográficas o paleoceanográficas, que fue lo que trabajé principalmente en esta expedición y en los estudios posteriores. Continuamos. Ok, entonces aquí para contarles un poco, acá tenemos, por ejemplo, el modelo de edad, que fue que se sacó con base a diferentes organismos, no solamente radiolarios, sino se utilizaron también algunas dataciones con base a otro tipo de plancton, que son cocolitofóridos, por ejemplo, también foraminíferos, pero también hay algunos niveles cuando se perfora que tienen, se le llaman tefras y son depósitos volcánicos, ¿verdad? De erupciones que se han dado a través del tiempo. Entonces las tefras también pudimos datar con argón y, por ejemplo, a unos 360 metros de profundidad teníamos, vean acá, unos 12 millones de años registrados. Entonces estamos hablando del Mioceno medio superior. Aquí vemos la escala del tiempo. No sé si Jorge la puede señalar ahí. Y a partir de ahí, entonces, lo que yo trabajé fue todos esos radiolarios. Trabajamos con, bueno, el modelo de edad, pero también ver la aplicación y los cambios que han tenido esos radiolarios a través del tiempo. Y, bueno, les comento, podemos pasar a la siguiente, Jorge, que los radiolarios en conjunto son organismos que van a responder
a cambios en las masas de agua. Entonces, por ejemplo, si esas masas de agua son más calientes o más frías, esos organismos se van a caracterizar y esto ha sido estudiado muchísimo. Las corrientes están caracterizadas en muchas partes del mundo con base en radiolarios y a otros organismos. Entonces lo que se utilizó fue simplemente un conteo de especies en todas las muestras y podemos pasar al siguiente y se asociaron entonces estos ensamblajes de organismos a aguas frías y a aguas calientes, donde la mayor conclusión que tuvimos fue que en esos 12 a 13 millones de años, por ejemplo, podemos pasar a la siguiente, Jorge. Por ejemplo, en 12 millones de años los radiolarios estaban acá, en este punto azul. Ahí se estaban depositando y teníamos la influencia de lo que es la corriente surecuatorial principalmente. Entonces estos organismos principalmente correspondían a corrientes más frías y conforme el movimiento de la placa que va hacia el noreste, no sé si Jorge ahí puede, ajá, exactamente, ya después vemos cómo los radiolarios van cambiando a través del tiempo en esos 12 millones de años hasta hoy y podemos ver la influencia también de lo que es la piscina cálida del Pacífico Este Ecuatorial y las corrientes costeras. Entonces este fue un estudio que se realizó en ese momento. Continuamos. Este ya sería Jorge. Ahora sí. Bueno, ahora ya para la última parte vamos a hablar de estos montículos profundos que están acá frente a casi 200 kilómetros de la costa de Guanacaste. Y estos son unos montículos que están a 3.000 metros de profundidad. Fueron estudiados hace una década y ahora se volvieron a visitar. Esta vez con este barco, ese es el nuevo Falkor y se llama Falkor 2, que significa en inglés es también, se llama igual que el otro, entonces es como decir el Falkor también. Y esto fue hace muy poco, del 30 de mayo al 22 de junio de este año fue que estuvimos en este barco. Es mucho más grande que el barco clásico, este mide 110 metros, es más pequeño que el Joyce Resolution, pero sigue siendo un barco muy, muy grande y que tiene el mismo vehículo ROV que llamamos el Sebastian, pero ya modificado, como la estructura es básicamente la misma, pero le mejoraron una cantidad de cosas. Entonces, eso ha permitido hacer investigaciones mucho más detalladas. Esta expedición nuestra fue la tercera con este barco. Lo acaban de adquirir y lo remodelaron. Entonces, bueno, fue muy bueno para nosotros poder disponer de este barco aquí en Costa Rica. Y aquí se pueden ver algunas características. Esto es, como dije, manejado desde el barco. Ahora enseño el cuarto control. Está conectado con este cable al barco y lleva una serie de equipos. Aquí van brazos para colectas. Hay una parrilla aquí abajo que sale para guardar las muestras. Este tubo es un succionador, entonces se puede hacer succiones. Y del otro lado hay una batería de nucleadores, entonces se puede tomar muestras de sedimento. Y aquí apenas se ve la parte de arriba de botellas que bajan abiertas y cuando uno da la indicación se cierran y traen una muestra de agua de la profundidad en que se tome. Así puede ser 3.000 metros de profundidad. Y entonces tenemos una muestra de agua de esa profundidad exactamente del lugar a donde estábamos trabajando. Y aquí es cuando ya está regresando, después de un día de misión, está regresando, aquí lo acomodan y después ya nosotros empezamos el trabajo, procesar todas esas muestras. Este es el cuarto de control del vehículo. Entonces en este asiento está el científico que va dirigiendo la operación. Hay un libreto, hay todo
todo eso se discute en todo el grupo del día anterior y se tiene ya un plan de lo que se va a hacer en cada uno de los sitios. Y como pueden ver, hay muchísimas cámaras viendo todo alrededor del vehículo, mapas para la navegación aquí. El que va navegando está aquí. Este es el piloto que navega el vehículo y lo lleva a los sitios que acordamos. Este otro es otro piloto y él lo que hace es manipular los brazos y las botellas y succionar todo lo que se necesite para tomar las muestras. Y aquí vemos un acercamiento de esa persona que está manejando el brazo. Entonces aquí vemos el brazo con una pequeña muestra que tomamos que la va a depositar en este cilindro. Y él tiene aquí como el equivalente al brazo y entonces él puede ir moviéndolo. Pueden ver aquí las articulaciones, entonces puede ir moviéndolo, estirándolo, recogiéndolo, doblándolo hacia un lado, hacia otro, abriendo y cerrando la mano y rotándolo para lograr obtener las muestras. Y es muy impresionante la habilidad que tienen estos pilotos. Y en este último asiento va una persona encargada de la divulgación. Pues toda la inmersión se transmite y esta persona entonces está hablando aquí, contando un poco lo que está pasando. Este es un acercamiento de en algún momento de esta otra persona que está aquí. Entonces él va explicando qué se está haciendo y de vez en cuando entonces le decía al científico que estaba acá, o la científica que explicar. Entonces tenemos un micrófono aquí y hicimos transmisiones tanto en inglés como en español. Y aquí lo que tienen es un chat y un Facebook, y entonces están entrando mensajes continuamente de todas partes del mundo. Entran mensajes, comentarios, preguntas, y esta persona va respondiendo lo que puede, y si no, entonces le solicita a la persona que está aquí encargada que responda. Entonces es una operación muy impresionante. El objetivo de esta expedición era volver a estos sitios que, como dije, los encontraron hace una década, y lo que llamó muchísimo la atención es que en sitios a donde está saliendo agua caliente, y al decir agua caliente referimos a agua que está entre 8 y 12 grados centígrados, porque el agua ambiente, el ambiente está entre 1.8 y 2 grados centígrados. Esa es la temperatura del agua a esas profundidades. Es que estamos a poco más de 3.000 metros. Y entonces llamó mucho la atención todos estos pulpos que están incubando los huevos. Y en esa oportunidad, de lo que se pudo ver, es que los huevos no eran fértiles y no se pudo hacer colectas. Era una expedición geofísica, no estaban preparados para hacer colectas de organismos, y tomó una década poder conseguir volver a este sitio, y fue realmente hermoso llegar y encontrarse los pulpos. Pero no solo eso, sino que vimos las crías de pulpos, o sea que están naciendo los pulpos ahí. Todo eso fue muy emocionante, ver salir las crías de estos pulpos. Sí, fue conmovedor eso. Y no solo los pulpos, sino que si vemos las rocas, vemos que están cubiertas de muchos otros organismos, y asociado a esto viven camarones, viven cangrejos, camarones que tratan de comerse los huevos, y estas hembras de pulpos les dan con los brazos para quitarlos, y están en esa posición para que el sifón está empujando agua hacia adentro. Los huevos están en una cámara pegados a la roca debajo de estas hembras, y ahí los van irrigando. El vehículo lleva las cámaras prendidas conforme va bajando y subiendo, y entonces tenemos oportunidad de ver organismos realmente interesantes. Esto es
sifonóforo, que es un plancton gelatinoso. Esta es una colonia de decenas de miles de individuos que calculamos que puede medir unos 40 metros. Aquí es la parte nadadora y aquí ahí va la colonia. Entonces fue impresionante toparse esto y que no se sabía que existían aquí en el país, como también calamares como este, nos topamos de camino, o este otro pulpo, que es un pulpo pelágico. Este es un pulpo que nunca toca el fondo. Este pulpo vive cerca de la capa mínima de oxígeno, en la columna de agua, y ahí vive, ahí se reproduce y nunca toca el fondo como todo el resto de las especies de pulpo. Y esto lo veíamos subiendo o bajando. Y cuando llegábamos al fondo, además de los pulpos, nos dimos cuenta que había una riqueza grandísima en todas estas rocas. Estos son una muestra de eso. Aquí lo que tenemos es un crinoideo, que es un equinodermo relacionado a un grupo muy antiguos, y enrollados estrellas de mar a estos crinoideos, o esta esponja silicia, una esponja de vidrio con un pie muy largo para proyectarse sobre el fondo y aprovechar las corrientes que hay ahí abajo. Hay corrientes a esas profundidades que traen alimento. Y aquí lo que vemos es un tipo como de anémona, es un zoántido creciendo probablemente sobre un coral negro, igual proyectándose en la columna de agua para alimentarse. Y también están otros que están viviendo en el fondo. Aquí este es un ejemplo de una anémona de mar, la llaman la Venus cazamoscas, por la planta que es muy parecida. Esto es un cangrejo ermitaño que aquí en la costa lo vemos con un caracol para taparse. Ahí, como no hay muchos caracoles, agarró estas anémonas, estos zoántidos, y con eso se cubre. Y se benefician los dos porque él está protegido ahí de depredadores, y estamos dando a estos zoántidos para que se alimenten. Ya si enfocamos de cerca, encontramos animales como estos que son relacionados a los nudibranquios, es un gastrópodo, y si vemos las piedras, vemos que están totalmente cubiertas de una gran cantidad de organismos, y iba todo un grupo de microbiólogos que tomaron muestras de esto. Entonces ahí se están haciendo estudios sobre toda la microbiota que vive sobre estas piedras, además de la microbiota que vive dentro de los organismos. Y esto es también en la llanura abisal, un pepino de mar y una estrella. Y lo lindo de este vehículo es que se puede estacionar, y como está conectado al barco, no hay prisa de que se acabe la energía, con cámaras muy buenas, y entonces se pudo enfocar de cerca y podemos ver estos parásitos. Entonces uno puede llegar hasta ver el detalle de los parásitos que tienen estos animales. Bueno, para hablarles un poco de esto que Jorge mencionaba, del agua caliente, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ustedes deben estar pensando qué es lo que pasa ahí, por qué agua caliente o agua más caliente, ¿verdad? Porque no nos imaginemos 40 grados, ¿verdad? Son apenas, como dijo Jorge, es un poquito más caliente, pero igual esto pasa, ¿verdad? O lo que se ha manejado, esto lo trabajan sobre todo nuestros colegas de Estados Unidos y Canadá, que fue la primera expedición en el 2013, que vinieron principalmente a estudiar estos flujos de calor, ¿verdad? Estos flujos hidrotermales de baja temperatura. Entonces, para comentarles, en esta figura, en la de la izquierda, tenemos este monte submarino, el Tengoset, que es un monte submarino bastante grande, ¿verdad? Casi mide 1 kilómetro de alto también, bueno, 900 metros o algo así. Pero en fin, pero vean acá tenemos este otro montecito, por decirlo así, o colina, que se le ha llamado a este afloramiento rocoso El Dorado, que es donde están esta criadero de pulpos, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde tenemos esa salida de aguas un poquito más calientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un ingreso
de agua frías, más densas, entre las fracturas de lo que es la composición principalmente de los montes submarinos, que son rocas basálticas. De hecho, esas tienen unas edades de 23 millones de años, por lo menos el Dorado ha sido datado por argón con las lavas, con dataciones radiométricas. Entonces, entre esas fracturas ingresa el agua, entra a la corteza y eso tiene un movimiento, ¿verdad? Un fluido se mueve, ¿verdad? Y lo que va haciendo es atrapando el calor de la corteza. Y luego en ciertos montecitos o en ciertos sectores montes más pequeños, lo que se ha observado es que se dan las salidas de agua. El Dorado fue el primero que se observó con estas características. Aquí pueden ver los datos de temperatura. Los más rojitos se indican unos 12,5. Hay desde variaciones, ¿verdad? Desde datos más fríos, pero a datos más calientes. Entonces, a esto es donde se han asociado estos criaderos de pulpos y esta gran diversidad de vida que Jorge les comenta, ¿verdad? En lo que es el Dorado. También encontramos otro sitio similar al Dorado con las mismas características. Exactamente lo mismo. Entonces, esto también fue un resultado, ¿verdad? Todavía no es que se ha estudiado, ¿verdad? Porque faltan muchísimos estudios posteriores, pero una observación importantísima, ¿verdad? Porque entonces es muy posible que haya más, ¿verdad? Pero simplemente no los hemos visitado. Jorge, podemos pasar a la siguiente. Para comentarles qué fue lo que observamos en ese fondo oceánico geológicamente, que está compuesto, ¿verdad? Entonces, a ver, principalmente son lavas, ¿verdad? Los montes submarinos hay lavas basálticas, que son lavas pobres en sílice, y son rocas bastante oscuras, formadas en la dorsal. Estos montes se crearon en la dorsal del Pacífico hace 23 millones de años y han viajado hasta acá. Y hoy están acá, en el territorio costarricense. Y entonces, bueno, ahí pueden observar, ¿verdad? Esto es como se ve, ¿verdad? Principalmente un color negro, una roca color negro, ¿verdad? También tenemos lavas en almohadilla, que son la lava cuando sale, ¿verdad? El magma cuando sale e interactúa con el agua de mar, entonces se forma como una tipo de almohada, pero la lava sigue saliendo, entonces se va formando como una serie de, como esto que se ve así como tipo almohadas, ¿verdad? Como protuberante, ¿verdad? Y esto es muy común de zonas de fondo oceánico y eso es típico en estas zonas. Luego, esto es con respecto, como les digo, a la parte de rocas volcánicas, pero en la parte de rocas sedimentarias encontramos cosas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, veíamos por muchos sectores en la planicie abisal, veíamos a veces escarpes pequeños o salidas, ¿verdad? De roca, bastante blanquecina, tipo carbonatada. Bueno, entonces les cuento que esos le llamamos huces calcáreos. Estos huces se forman. Pase la siguiente, Jorge, para explicarles un poquito cómo se vería un huce calcáreo cuando le hacemos un raspado a la roca, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay. Entonces lo que va a tener es un montón de plancton, muchísimo plancton acumulado durante, puede ser miles a millones de años. Entonces, acá, por ejemplo, en la foto de la izquierda tenemos lo que son los cocolitoforios, es plancton marino de tamaño, ¿qué les digo? Unos 5 micras a 40 micras, es muy, muy pequeño, micrómetros. También tenemos foraminíferos en estas rocas, bastante cantidad de foraminíferos que posteriormente los vamos a estudiar para saber edades, para saber qué es lo que hay taxonómicamente y demás. Pero también hay radiolarios y diatomeas, ¿verdad? Que eso es todo lo que estamos viendo acá es plancton. Entonces, en se observó esto, ¿verdad? Podemos pasar al anterior, por favor, un toquecito. Después veíamos un tipo de estos como bloques cuadrados, diría uno, ¿verdad? Bueno, tomamos una muestra y lo que observamos es que no son lavas, ¿verdad? En su momento se pensaron que eran lavas,
pero no, son rocas silíceas, que son principalmente como compactar una arcilla, ¿verdad? Como ponerla bien compactada y ahí está, ¿verdad? Entonces, parece que, según lo que hemos observado viendo las fotos y demás, parece que hay disolución y demás, entonces en el carbonato. Y pasemos a la siguiente, esa. Entonces ven aquí, por ejemplo, en este escarpe de rocas sedimentarias, tenemos una interacción de lo que es el UCE calcáreo con estas lutitas. Entonces, inclusive hay intercalaciones, como se muestran acá. Quiere decir que tenemos el UCE, luego este evento de lutitas, posterior un otro UCE y así sucesivamente. Esto, les cuento, es muy probable que sea muy antiguo, puede ser de millones de años, no sabemos exactamente la edad exacta todavía porque tenemos que hacer los estudios de radiolarios y foraminíferos y demás, pero estamos hablando de rocas posiblemente del Mioceno superior, digamos 10, 7 millones de años. A ver, entonces, posteriormente, esto cuando hay disolución o demás, aquí se ven un poco, en esta parte blanca, ven como un poco de huecos, de poros, también hay bastante bioturbación, evidentemente, también hay bastante vida, como ven ahí, las esponjas, ese crinoideo por ahí. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, observamos, por ejemplo, colapsos, muy interesante, ¿verdad? Porque nunca se ha observado justamente esos colapsos. Es como ver un deslizamiento, ¿verdad? Y esos colapsos se vieron ahí, en ese fondo oceánico. Posiblemente, no sabemos bien por qué, pero bueno, también hemos observado conductos. Bueno, puede ser conductos donde entra agua, donde hay salida de agua, ¿verdad? Aquí en este se midió la temperatura, de hecho, y era relativamente frío, entonces es posiblemente hasta sirve de entrada de agua además, eso no lo sabemos. Pero esa es una de las grandes observaciones geológicas, digamos que tenemos que continuar y seguir trabajando en esto y entender, ¿verdad?, qué está pasando a nivel geológico y posteriormente también esa respuesta biológica, ¿verdad?, que tienen los organismos a la geología. Adelante, Jorge. Estas expediciones son expediciones muy grandes, son expediciones millonarias de años de planificación y casi siempre llevan artistas y en este caso tuvimos a dos artistas. Y a la izquierda es Carlos Hiller, costarricense argentino, vive ahí en Playas del Coco, especializa en pinturas marinas. Entonces, desde hace años venimos hablando. Estaba feliz de ser parte de esta expedición y poder pintar estos organismos. Y la otra artista fue Michael Drow de Estados Unidos, una artista abstracta, que hizo unas pinturas muy impresionantes, ¿no? Y captaba como la sensación de las cosas que estábamos viendo allá abajo en sus cuadros. Entonces, eso es para que vean la magnitud de estas expediciones. Y ahora para cerrar, vamos a pasar el video de las mejores imágenes que tuvimos durante la expedición.
Esto que acabamos de ver es Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me quedé con la boca abierta viendo ese video tan maravilloso. Ahora tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Acá en el chat de preguntas y respuestas ya tenemos algunas. No sé si quieren que se las lean o ustedes las leen, ¿cómo les gustaría? Bueno, ahí veo que si es posible recolectar organismos a 3000 metros y llevarlos vivos a la superficie. Y sí, recolectamos algunos y llegaron vivos. Ya 3000 es muy, muy profundo, entonces la mayoría no llegan vivos. De lo que yo he visto en esta expedición y en anteriores es que les afecta mucho la temperatura, porque el vehículo están a 2 grados centígrados, pero sube por la columna de agua, el agua se va calentando, está en la superficie un rato, a 28, 27, 28 grados centígrados, mientras llega hasta el barco, y eso me parece que es como que les afecta mucho, porque algunos de esos, una vez que ya están en el barco, los llevamos a un cuarto frío, está a 4 grados centígrados y algunos los vemos activarse de nuevo. De 1000 metros casi siempre salen vivos, ya tan profundo no. Tal vez la presión también, ¿verdad, Jorge? La presión, Sí. sí, los peces sí, los peces que tienen una vejiga natatoria con un gas, eso sí, ese gas se expande y los despedaza, los peces. Pero todos los otros que son sólidos, no, la presión no los afecta tantísimo. Hay otro que dice, de los montes submarinos, ¿qué porcentaje podrían ser volcanes extintos? Sí, yo diría que todos tienen, todos esos montículos que vimos o colinas, en todas se observaron rocas volcánicas. Entonces, posiblemente hay sedimentos, o rocas sedimentarias posteriores, ¿verdad? Un poquito más jóvenes, ya posterior, pero todos, digamos, yo diría, me atrevería a decir que todos son volcanes extintos, sí, y todos son volcanes, o sea, fueron. Luego dice los radiolarios de 12 de años, Millones, ajá, ¿verdad? Millones de años de aguas frías aún existen hoy en día en corrientes frías. muy buena pregunta. De hecho, para el estudio se tuvieron que utilizar los grupos de organismos que actualmente existen. Entonces, todo lo que son organismos extintos, como no conocemos su afiliación, por decirlo así, a un agua, ¿verdad? Entonces teníamos que utilizar para no haber un sesgo de edad, justamente. ¿Cómo encuentran los organismos sus presas en la oscuridad? Esa es otra pregunta muy buena. Y cuando me tocaba a mí transmitir, siempre hacía énfasis de que estábamos viendo toda aquella maravilla porque tenemos una luz muy poderosa, pero ahí es oscuridad total. O sea, a partir de 200 metros de profundidad es oscuro, el fondo oceánico es oscuro. Y lo que usan son varios mecanismos. Uno es químico, y entonces uno ve muchos de estos animales que se levantaban y estaban como tratando de detectar de dónde venía la corriente, y ahí detectan moléculas y entonces se dirigen a eso. Y hay luz allá abajo producida por los organismos, que es la bioluminiscencia. Entonces algunos de estos tienen la capacidad de detectar esa bioluminiscencia y ya sea usarla para cazar o para como un pez que lo usa como un señuelo, entonces otros se acercan y los cazan. O también pueden usarlo para defenderse. Entonces, cuando los van a atacar, sueltan una cantidad de luz que encandila al depredador y se escapan. Entonces, esos son principalmente los métodos.
y probablemente por tacto también, sienten algo y bueno, por ejemplo, los pulpos tienen sensores químicos muy finos en los brazos, que se han estudiado recientemente, y es casi como la nariz nuestra, ¿verdad? Pueden detectar de unas pocas moléculas a ver que ahí hay algo. ¿Qué tipo de basura humana se encuentra a 3.000 metros de profundidad? Voy a contarles lo que vimos. Sí, ajá. Adelante. Yo cuento. Sí, claro. Bueno, encontramos una lata de Coca-Cola de 1973. De hecho, se tomó para estudios interesantísimo porque ya, imagínense, 50 años ahí. Entonces se tomó para estudios microbiológicos. Y después también, bueno, Jorge conoce más porque él ha visitado mucho más diferentes sectores en Costa Rica, entonces le puede comentar qué más puede encontrar. Ujú. Sí, eso es muy impactante porque se encuentra basura, baldes plásticos, redes, líneas de pesca, hasta un motor de barco encontramos en una de las expediciones, bolsas de basura y se ve que tienen diferentes edades porque habían unas bolsas de esos de basura muy limpias y otras ya recubiertas de organismos. Entonces sí, hay basura ahí y eso es lo que podemos ver, porque hay también microplásticos y eso se tomó toda una serie de muestras y hay un grupo en la Escuela Centroamericana de Geología que va a estar procesando eso para estudiar el microplástico. Y aprovecho para contar que en el barco, sí, las cosas extraordinarias de esta expedición es que fue un grupo grande de costarricenses, éramos 8. Normalmente, si acaso va 1 o 2, en esta oportunidad fuimos 8 entre investigadores y estudiantes, pero además cada uno tomaba muestras para otra gran cantidad de gente. Entonces, eh, según mi último recuento, somos unos 29 costarricenses procesando muestras aquí en el país o datos. Entonces es una expedición de esta de unas 3 semanas generan información, muestras y datos para años de trabajo. Aquí tenemos bastante rato. Quisiera consultar si en el Mar Caribe se han realizado este tipo de expediciones también. No en Costa Rica. En el Caribe se han realizado muy pocas expediciones de cualquier tipo, si comparamos con el Pacífico. Y son varias razones. Una, que el Pacífico es mucho más grande. Muchas expediciones del siglo XIX y principio siglo XX tenían como objetivo Galápagos, pero entonces aprovechaban y pasaban por la isla del Coco. Y entonces por eso conocemos algo bastante la isla del Coco. Pero en cambio el Caribe no, en el Caribe yo solo conozco de 2 expediciones en toda la historia de este país. En el Caribe les interesa más la fosa de Caimanes o Puerto Rico, es decir, otras regiones que son geológicamente mucho más interesantes. Bueno, el doctor Gabriel Macaya les envía aplausos. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos otra consulta. ¿Cómo se puede fomentar una mayor interacción entre biólogos, químicos, microbiólogos, geólogos y artistas, como en este proyecto, para lograr una comprensión más integral de nuestros sistemas naturales? Creo que promover la interdisciplinaridad debería ser una meta explícita de la Academia Nacional de Ciencias y de las universidades de nuestro país. Los modelos descriptivos, explicativos, integrales son más complejos y costosos, pero su poder científico es mucho mayor y logran capturar la atención de los tomadores de decisión, especialmente frente a iniciativas como la minería de fondos océanos que actualmente se ventilan en el seno de la ISA. Muchas gracias a Gustavo por ese comentario tan bueno.
Y eso venimos haciendo desde hace años en las universidades públicas. Es una de las prioridades de la Academia Nacional de Ciencias, es no solo reunir ahí científicos, sino también que se pronuncien. Esta conferencia es parte de eso, es esta proyección de la ciencia que se hace en Costa Rica, que es una ciencia de alto nivel en muchísimos campos, y estarla divulgando. Y la creación de centros de investigación, institutos de investigación en las universidades públicas, es parte de todo eso, es parte de traer gente de diferentes disciplinas, no solo de ciencias naturales, sino también ciencias sociales, de personas de arte, integrar todo eso que usted los pone muy claro, ¿verdad? Es mucho mejor tener explicaciones como esta, la parte biológica, geológica, y los artistas transmitiendo esas maravillas a través de su arte para crear más conciencia. Y definitivamente, esa última parte, para los que no saben, ISA es la rama de Naciones Unidas, es la autoridad internacional de los fondos de los océanos. Y se acaba de terminar la reunión en que se está negociando cómo vamos a manejar los fondos oceánicos. Y es una rama de las Naciones Unidas, como dije, que ve eso, y ahí es donde se está discutiendo cuáles van a ser las reglas de juego para la exploración y explotación de minerales en aguas profundas, que es un tema muy espeso, mucha presión por un lado, pero de los estudios que se han hecho es que el impacto va a ser muy grande, por un lado, y por otro lado, si los estudios que se han hecho son muy pocos. Sí, es como mencioné al inicio, una expedición como esta en la que nosotros estuvimos de 3 semanas, y ahora en diciembre volvemos por 2 semanas, estamos hablando de varios millones de dólares de esa expedición. Entonces, son muy costosas, es muy difícil, hay pocos barcos que pueden llegar a esas profundidades, y claro, países como Costa Rica tienen que asociarse para poder participar en estas expediciones. No, si el país no tiene capacidad para tener un barco como estos. Jorge, yo quería agregar al comentario de Gustavo también lo que es la divulgación, ¿verdad? Porque más allá de simplemente trabajar en equipo interdisciplinario, es llegar a compartir, ¿verdad? Y a ver los efectos de todos estos estudios a nivel de las comunidades, ¿verdad? De que la gente entienda, y sobre todo la gente que es directamente afectada también. Entonces, sí, es importante, yo diría que también involucrar jóvenes, ¿verdad? Estudiantes, em, y así es como se tiene que trabajar, definitivamente. Ujú. Hay otra pregunta. Hay una última. Sí. ¿Hay algún tipo de beca para embarcar en alguna de esas expediciones siendo de España, graduada de Ciencias del Mar y una maestría de áreas protegidas neotropicales? Un saludo, muchas gracias. Lo dejo a Jorge. Sí hay. Si ustedes entran al sitio del Smith Ocean Institute, o de otras organizaciones que hay, está lo que se llama Birth of Opportunity. Eso es como el camarote de oportunidad. Y entonces la gente, digamos, estudiantes como usted, envían propuestas que a ustedes les interesaría ir en una expedición de esas, y si lo ganan, van. En este momento el barco está retornando de la dorsal del Pacífico Este, que eso está como a más de 1000 kilómetros de México, y en ese barco hay una estudiante de la Universidad de Costa Rica que hizo la solicitud, se la aprobaron, y ella está ahí a bordo, viviendo una experiencia realmente extraordinaria, colaborando con las investigaciones, transmitiendo en español lo que se estaba haciendo, y fue así. Ella
vio que se podía hacer eso, envió la solicitud y se la aprobaron y ahí está. Entonces, eso se puede hacer. Y ahí, como dije, hay diferentes posibilidades alrededor del mundo. Y siendo España, probablemente tiene mucho más posibilidades con las flotas europeas. Ujú. El mismo España tiene sus barcos de investigación, Alemania, Francia, Inglaterra. Entonces, es cuestión de entrar a los sitios y buscar ese tipo de posibilidades. Y hay que hacerlo, porque si no hace la solicitud no la van a llamar. Entonces, hay que hacerlo, porque la gente a veces se quedan así que les da miedo y que, uy, porque ¿cómo me van a escoger a mí? Bueno, si no lo hacen, no lo van a escoger nunca, entonces hay que hacerlo. Bueno, me parece que esas han sido las consultas y comentarios que tuvimos. Muchísimas gracias a ustedes. Don Walter, tiene una... Sí, tal vez quería hacer una pregunta a ambos, de que no se menciona nada de oceanografía física, que es mi afición un poco, pero supongo que hacen también. No es solo geología ni biología, ¿verdad? Sí, sí, como dije, se trabajaron muchos campos. Uno de esos era oceanografía física y estaba Sergio Cambronero de la Universidad Nacional, representación del grupo de física. Pero bueno, hablamos una geóloga y un biólogo, ¿verdad? Porque también había microbiología, Sí, había esos son para geoquímica. las siguientes charlas. Sí, 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 hay muchísimo, hay muchísimo. Y sí, Perfecto, era solo curiosidad. Sí, 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 no, no, sí, se toma una cantidad de datos de corrientes de la columna de agua, se bajan botellas y sensores para hacer perfiles y todo eso nos ayuda también a interpretar lo que estamos viendo. Biólogos, lo que estamos viendo nos ayuda también a entender cómo está circulando el agua alrededor y qué características físico-químicas tiene. Entonces, eso es parte también de todos estos trabajos. Bueno, entonces, ahora sí les agradezco muchísimo a los dos expertos que nos acompañaron hoy, don Jorge Cortés, ¿verdad? Quien es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, y a María Isabel Sandoval. Muchísimas gracias por compartir toda la experiencia, el conocimiento, y muchísimas gracias a los que nos acompañaron por Facebook Live y también por nuestro Zoom. Los esperamos el próximo mes y que tengan una muy buena tarde. muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.